¿sí? Estos son factores de riesgo que no se pueden modificar. ¿Por qué los antecedentes familiares? Los antecedentes familiares son importantes porque, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, si la madre o el padre de uno es hipertenso, uno tiene una gran probabilidad de ser hipertenso, ¿sí? Porque está relacionado con la herencia de determinados genes que hacen que esa persona esté genéticamente predispuesta a padecer la enfermedad. La edad es otro factor de riesgo que no puede modificarse y que por más que uno pueda hacer muchas cosas para parecer mucho más joven, en realidad la edad no se puede modificar. ¿Y por qué es importante la edad? Porque las enfermedades cardiovasculares aumentan con la edad, ¿sí? Es muy raro que una persona antes de los 40, 35 años tenga una enfermedad cardiovascular. Probablemente si la tiene, debe tener un componente hereditario bastante importante. Pero generalmente las enfermedades cardiovasculares empiezan a aparecer después de los 50 años, ¿sí? Y eso va a mayor edad, mayor probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué la etnia? ¿Sí? La etnia es importante porque hay algunas formas, por ejemplo, de hipertensión arterial que se asocian con la etnia negra, y esto va en relación a como les dije, un tipo de hipertensión que se llama hipertensión rápidamente progresiva. Evidentemente hay un componente genético asociado en esta circunstancia. Y otra de los factores de riesgo que no se pueden modificar es el sexo. Los hombres tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular que las mujeres. Esto es real siempre y cuando la mujer se encuentre en una etapa fértil, ¿sí? Porque después de la menopausia se iguala la prevalencia de enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres, e incluso, ¿sí? La mortalidad es mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Esto se debe al papel protector que cumplen los estrógenos, y esto no me deja avanzar, perdonen. No sé por qué no avanza. Ahí va. Los estrógenos cumplen un papel protector en las mujeres, ¿sí? Y están íntimamente relacionados con la producción de óxido nítrico, ¿sí? Y con la característica de que el óxido nítrico es antiagregante plaquetario, además de inducir vasodilatación, y es antitrombótico, ¿sí? Entonces, los estrógenos a través del óxido nítrico cumplen un papel muy importante. Los estrógenos también tienen efectos directos, ¿sí? Sobre los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que hacen los estrógenos? Los estrógenos lo que hacen es mantener la homeostasis del endotelio, ¿sí? El endotelio durante muchos años se creyó que era simplemente una barrera que dividía la sangre de los demás tejidos. Después se vio y hoy sabemos perfectamente que se trata de un órgano metabólicamente activo que mantiene el balance entre vasoconstricción y vasodilatación, entre coagulación y trombosis, ¿sí? Y entonces cualquier situación que modifique esta homeostasis del endotelio puede favorecer el desarrollo de enfermedad cardiovascular, como vamos a ver más adelante. Tenemos ahora una serie de factores de riesgo que sí se pueden modificar. Uno de ellos es el tabaquismo. El tabaquismo, el hábito de fumar, es una situación que no solo favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sino también de enfermedades respiratorias, como el enfisema, por ejemplo, y vamos a ver en una clase más adelante. ¿Por qué fumar es un factor de riesgo? Porque favorece el aumento de la presión arterial, produce vasoconstricción, y tiene efectos aterogénicos. ¿Qué quiere decir que tenga efectos aterogénicos? Que favorece el desarrollo de placas ateromatosas en las medianas y grandes arterias, ¿sí? ¿Por qué hace eso?
porque el tabaquismo favorece lo que se llama disfunción endotelial. La disfunción endotelial no es otra cosa que la alteración de la homeostasis del endotelio, y eso hace que haya una menor producción de óxido nítrico y que el endotelio se vuelva más adherente, ¿sí?, a las células circulantes como monocitos, leucocitos. Y por otra parte, el tabaquismo es trombogénico, favorece la formación de trombos en circulación, ¿sí? Entonces, esto, si bien es difícil dejar de fumar, es muy importante porque es un factor de riesgo muy, muy importante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Es importante el número de cigarrillos que se fuman por día, así como también el tiempo que hace que esa persona tiene ese hábito, ¿sí? Cuando una persona deja de fumar a los 2 años, se reduce el riesgo cardiovascular en un 50%. Y recién a los 10 años de haber abandonado el hábito de fumar, se logra tener una similitud con aquellas personas que no han fumado. Recuerden que el tabaquismo pasivo también es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Otro factor de riesgo es el estrés, ¿sí?, tan de moda en los últimos tiempos. El estrés es un factor de riesgo. Se observó que las personas que están expuestas a ambientes psicosociales adversos a nivel laboral o cualquier otro nivel, tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿sí? El estrés favorece la liberación de catecolaminas, ¿sí? Las catecolaminas tienen efecto no solo a nivel de los vasos, como ustedes saben, sino también a nivel cardíaco. Y entonces lo hace propenso a ese individuo a desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Se asocia generalmente a un patrón de personalidad de tipo A, que son las personas que siempre están corriendo contra reloj y siempre están haciendo muchas cosas a la vez, son muy competitivas, y ese tipo de personas generalmente se asocia al desarrollo, por ejemplo, de hipertensión arterial. Otro factor de riesgo muy importante en este caso para la hipertensión es la ingesta de sal, ¿sí? La ingesta de sal es un factor de riesgo importantísimo para las enfermedades cardiovasculares y en particular para la hipertensión arterial. Se recomienda que la ingesta de sal diaria sea de 3 a 6 gramos por día. Sin embargo, la mayoría de las personas ingieren mucha mayor cantidad que esta diariamente. Y básicamente la mayor cantidad de sal se obtiene como resultado del procesamiento de los alimentos, ¿sí? También hay un porcentaje importante en la cocción, cuando uno cocina, que le agrega sal, más la sal que uno le agrega al plato sin haberlo probado muchas veces. Fíjense que lo que contribuye naturalmente el alimento es muy poco, ¿sí? Todo lo demás es agregado. Se vio que las personas, las poblaciones que consumen mayor cantidad de sal, tienen mayores valores de presión arterial, ¿sí? Cuando uno disminuye el consumo de sal, la presión arterial disminuye en la mayoría de los individuos. Hay algunos individuos, ¿perdón? Sí, yo te quería hacer una consulta. Esto de agregar, lo veo mucho con mis padres, que agregan sal sin probar. Bueno, eso es una costumbre. Ah, pero es un hábito, ¿no? No es un hábito. Por ejemplo, eso es un hábito, sin probarlo. Sin probarlo. ¿No es una cuestión que tiene que ver con algún desorden en algún proceso? Es costumbre. Es costumbre. Y lo que sí, lo que les decía anteriormente, es una costumbre. O sea, las personas por ahí más grandes, mis abuelos sin probar la comida le agregaban, o sea, era por agregarle simplemente, ¿sí? Sin haberlo siquiera probado. Eso es una costumbre, y el hecho de que haya muchos alimentos procesados, la cantidad de sodio que tienen esos alimentos es altísima, ¿sí?
Y como les decía, las poblaciones que tienen mayor ingesta de sal tienen mayores valores de presión arterial. Cuando se disminuye la ingesta, baja la presión arterial. Ese grupo de personas se llaman sensibles a la sal, pero hay un pequeño grupo de personas que son resistentes, que por más que disminuyan el consumo de sal, igualmente la presión no disminuye, si es un grupo particular de individuos. Así que esto es un factor importante, por eso no sé si es en la capital, que cuando uno va a un restaurante no está la sal, uno la tiene que pedir. Si uno la tiene en la mesa, la usa. Si no la tiene y la tiene que pedir, por ahí no la usa. Bueno, de a poco se va tratando de que las personas traten de ingerir menor cantidad de sal. Al principio, cuando uno tiene menos sal a la comida, probablemente le parezca sosa, pero a medida que va pasando el tiempo, además de cuidar su salud, se va dando cuenta, después cuando prueba una comida con mucho sal, que no la puede comer, ¿no? Entonces se pregunta, ¿cómo comía antes con tanta sal? Es una cuestión de costumbre, ¿sí? Pero como les dije, es muy importante disminuir el consumo de sal. Otro de los factores de riesgo que ustedes seguramente conocen porque es el más famoso, de alguna manera, luego el tabaquismo, son las dislipemias, es decir, el aumento de los lípidos circulantes bajo la forma de colesterol o triglicéridos, es decir, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Todas estas comidas que vemos acá, que parecen apetitosas, estas comidas son todas fuentes de grasas saturadas de origen animal y también el consumo de grasas hidrogenadas vegetales, como la que está en la margarina, por ejemplo, todos contribuyen a que aumente el colesterol y aumente los triglicéridos, ¿sí? Eso es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular y en particular, ¿sí?, de la aterogénesis, que es la formación de placas ateromatosas en las arterias de mediano y gran calibre, que es lo que vamos a ver un poco en detalle en la clase que viene. Seguramente escucharon hablar del colesterol malo, que es el colesterol de LDL, y del colesterol bueno, que es el colesterol de HDL, esos términos que no los queremos escuchar en fisiopatología, hablar de colesterol bueno o malo, sino hablar de HDL y LDL. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a recordar un poco estas lipoproteínas, qué función tienen. Y si se acuerdan, todos los lípidos dietarios, colesterol, triglicéridos, vitaminas liposolubles, todas se vehiculizan a través de una lipoproteína que son los kilomicrones, ¿sí? Y por otra parte, el hígado es el que sintetiza otra lipoproteína que es la VLDL, que va a vehiculizar los lípidos de origen endógeno, ¿sí? Esa lipoproteína va a ir circulando, va a ir perdiendo fundamentalmente triglicéridos y se va a transformar en LDL, que es una proteína altamente rica en colesterol. Vamos a ver un poquito más en detalle. Los lípidos dietarios dijimos que se van a vehiculizar a través de los kilomicrones, ¿sí? Las lipoproteínas tienen una estructura lipídica central con proteínas en su superficie, muchas de ellas que actúan como receptores. Estos kilomicrones circulan y al circular los tejidos como el músculo y el tejido adiposo, por nombrar los ejemplos más importantes, a través de una enzima que es la lipoproteína lipasa, ¿sí?, que está en el endotelio, lo que hace es hidrolizar triglicéridos y esos ácidos grasos libres son incorporados a los tejidos para su utilización. Ese kilomicrón, que ahora es diferente porque ha perdido un poco de triglicéridos, es lo que se llama kilomicrón remanente y es el que va a ir al hígado para ser metabolizado. Como dijimos, el hígado sintetiza otra lipoproteína que es la VLDL, que es una lipoproteína que tiene mayor cantidad de triglicéridos que de colesterol. El colesterol puede estar esterificado o libre. Y estas lipoproteínas, además también de triglicéridos, tienen fosfolípidos. ¿Qué pasa? Estas lipoproteínas, VLDL, van a circular y van a ir a través de la lipoproteína lipasa hidrolizando
los triglicéridos, y los ácidos grasos libres van a ser incorporados a los tejidos para su utilización. La pérdida de triglicéridos transforma esta lipoproteína en otra lipoproteína que es IDL, que tiene muy corta vida media, y esta lipoproteína tiene mitad de colesterol y mitad de triglicéridos. Posteriormente, esta lipoproteína se transforma en la LDL, que es una proteína rica en colesterol. Tiene muy, muy poquitos triglicéridos y tiene un alto nivel de colesterol. ¿Qué hace esta lipoproteína? Esta lipoproteína o bien puede ir al hígado para ser internalizada y degradada, y en la mayoría de los casos lo que sucede es que esta lipoproteína es la encargada de llevar colesterol a los tejidos que así lo requieran, como puede ser el ovario, el testículo, la corteza suprarrenal, que sintetizan hormonas que necesitan sintetizan hormonas a partir de colesterol. Este tipo de células, ¿sí?, toman colesterol en función de sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no necesitan más colesterol, estos receptores que reconocen el LDL se internalizan y entonces se regula la entrada de colesterol a las células, ¿sí? ¿Qué pasa si esto ocurre y hay muchas LDL circulantes? Estas LDL se pueden oxidar, y cuando se oxidan, ya los receptores que las reconocían dejan de reconocerlas y se metabolizan a través de otros tipos celulares como son los macrófagos, y es lo que se llama vía scavenger. En condiciones normales hay un pequeño porcentaje en los individuos normales que se utiliza esta vía, ¿sí? Pero cuando hay una cantidad muy grande de LDL circulante, por supuesto esta vía adquiere mayor importancia. Y vamos a ver que esto es importantísimo en la formación de la placa de ateroma. Teníamos las HDL, el llamado colesterol bueno. ¿Qué pasa con esta HDL? Esta HDL se forma en el hígado y en el intestino, y lo que hace es barre el colesterol de los tejidos, es decir, el exceso de colesterol lo lleva hacia el hígado, es decir, hace el transporte inverso del colesterol. ¿Está bien? Esta HDL aumenta con el ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Por eso es importante realizar ejercicio, porque no necesariamente uno tiene que ir a correr la maratón de Nueva York, simplemente con hacer caminar, andar en bicicleta, alguna actividad física de manera constante, eso aumenta HDL y también hace que disminuya el riesgo de enfermedad cardiovascular. Otro de los factores de riesgo es la obesidad y el sobrepeso, ¿sí? La obesidad es una enfermedad multifactorial en donde la ingesta calórica supera ampliamente la utilización. Entonces el exceso de ingesta se deposita como tejido adiposo. Hablamos de sobrepeso cuando el índice de masa corporal es mayor a 25 o igual a 25, y de obesidad cuando es mayor a 30. ¿Por qué la obesidad es un factor de riesgo? La obesidad es un factor de riesgo por distintas causas. En primer lugar, favorecen las dislipemias, ¿sí? La obesidad, hay un aumento de triglicéridos y hay un aumento de colesterol. Profesora, tengo una pregunta. En las dislipemias, ¿tiene que haber aumento de colesterol y triglicéridos? No, puede haber aumento de triglicéridos o de colesterol. Ok. O sea, dislipemia se habla puede haber de los dos, puede haber de uno o de otro, ¿sí? Y ya con que haya... Dislipemia es un término genérico, ¿está bien? Que engloba el aumento tanto de colesterol, triglicéridos, como de ambos, ¿sí? Bueno, les contaba entonces que la obesidad y el sobrepeso favorecen las dislipemias y además generan lo que se llama resistencia a la insulina. Este tipo de obesidad, que es lo que se llama obesidad central o obesidad tipo manzana, ¿sí?, es la más, tiene mayor riesgo que este tipo de obesidad. No quiere decir que no tenga riesgo, este tipo de obesidad
que se lo denomina estilo pera, o para que se den una idea, ¿sí? Pero la obesidad central sí es mayor factor de riesgo porque genera mayor resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir que haya resistencia a la insulina? Quiere decir que los tejidos van a necesitar mayor cantidad de insulina para poder metabolizar la glucosa, ¿sí? Es decir, va a haber hiperinsulinemia en el organismo. Entonces, esta condición hace que haya un mayor tono simpático, ¿sí? Porque los tejidos, al no poder utilizar la glucosa, van a necesitar mayor insulina. Esto genera una situación de estrés en el organismo y hay un aumento en la liberación de catecolaminas circulantes, ¿sí? Y como les dije antes, también la obesidad está íntimamente relacionado con las dislipemias. No nos olvidemos también que la obesidad provoca otro tipo de alteraciones a nivel hepática, favorece el hígado graso no alcohólico, eso lo van a ver en otras clases, también produce artrosis, ¿sí? Por el aumento de peso. Hay un montón de otras causas no necesariamente relacionadas con la enfermedad cardiovascular, pero por supuesto la enfermedad cardiovascular es lo más importante. Como les dije entonces, la disposición de grasa a nivel central o obesidad central es la que tiene mayor riesgo. Otro de los factores de riesgo es la hipertensión arterial, que hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión arterial es importante? La hipertensión arterial es muy importante porque favorece la disfunción endotelial, con lo cual acelera la formación de placas de ateroma. Por otra parte, la hipertensión arterial también favorece la activación y agregación plaquetaria y la formación de trombos. Entonces, vamos a hablar hoy un poco más en detalle de hipertensión arterial. Fíjense que es una patología, pero también es un factor de riesgo para otras patologías cardiovasculares. Otro factor de riesgo muy importante es la diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes mellitus, ya lo van a ver más adelante, pero hay un desorden muy importante a nivel del metabolismo, no solo de hidratos de carbono, sino también de proteínas y de los lípidos. Básicamente hay un aumento muy marcado de VLDL. Si hay un aumento de VLDL, se produce mayor cantidad de LDL. Por otra parte, lo que ocurre en la diabetes mellitus, que está mal escrito, es diabetes, no diabetes, acabo de verlo. Otra de lo preocupante de la diabetes mellitus es que las LDL se glicosilan, es decir, que si se glicosilan no van a ser reconocidos por los receptores que reconocen estas lipoproteínas, y si están glicosidadas, la única vía que tienen es la degradación a través de la vía scavenger, por ejemplo, a través de los macrófagos, ¿sí? Por eso la diabetes mellitus acelera la formación de la placa ateromatosa, ¿sí? Tenemos otros factores de riesgo como el sedentarismo y el abuso de alcohol. Seguramente habrán escuchado muchas veces que tomar una copa de vino tinto, 1 o 2 copas, es bueno para la salud cardiovascular. De hecho, lo es porque tiene una cantidad importante de taninos y antioxidantes que favorecen que no se desarrolle enfermedad cardiovascular. También esa cantidad de antioxidantes puede obtenerse a través de de alimentos, no necesariamente del alcohol. Pero ¿qué pasa? El abuso de alcohol lleva a un aumento de triglicéridos, ¿sí? Y provoca aumento de depósitos grasos. Entonces, por un lado, favorece dislipemia. Por otro lado, el alcohol es tóxico para las fibras cardíacas, ¿sí? Vamos a ver la semana que viene. Provoca daño de los miocitos porque no tienen las enzimas para metabolizarlo. El exceso no lo puede metabolizar. Y también, por supuesto, ustedes saben que el abuso de alcohol favorece el desarrollo de cirrosis e insuficiencia hepática crónica, ¿sí? Entonces, 1 copa, 2 copas está bien, no el abuso. Que una persona una vez haya excedido el consumo de alcohol
no implica que va a tener una enfermedad cardiovascular, ¿sí? O sea, esto estamos hablando de un abuso continuado de ingesta de alcohol. Y por otro lado tenemos el sedentarismo, ¿sí? No hacer ejercicio. ¿Por qué esto es importante? Porque el sedentarismo favorece la obesidad. Si favorece la obesidad, se favorece las dislipemias, se favorece la resistencia a la insulina, disminuye HDL, ¿sí? Por eso se aconseja hacer ejercicio, ¿sí? Es muy importante la realización de ejercicio y como ya les dije, no es que tienen que ir a correr una maratón, ni hacer un deporte extremo, ni un deporte de alta competencia, ¿sí? Simplemente con un ejercicio regular uno puede, digamos, disminuir el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Como vemos, la mayoría de estos factores de riesgo se pueden controlar. Ah, perdón, me olvidaba otro de los factores de riesgo, que son las dietas ricas en fructosa, ¿sí? O las bebidas que tienen mucha fructosa. Esto está muy relacionado con el desarrollo de hipertensión arterial, ¿sí? Básicamente, el consumo excesivo de de fructosa, provoca activación del sistema simpático, estrés oxidativo, y con el tiempo va a provocar disfunción endotelial y aumento en la retención de sodio, y va a ir provocando daños leves a nivel renal, lo que va a llevar a hipertensión, ¿sí? Como ven, entonces, la mayoría de los factores de riesgo que uno puede controlar, lo puede hacer, ¿sí? A través de una dieta sana, equilibrada, con muchas frutas, verduras, cereales. Chicos, les pido que por favor bajen, se muteen los que no están muteados. Con dejar de fumar, ¿sí? Consumir menos sal, hacer actividad física y controlarse la presión arterial y, por supuesto, los niveles de glucosa, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vimos hasta ahora, entonces, ¿qué es la enfermedad cardiovascular y cuáles son los factores de riesgo y de qué manera cómo esos factores de riesgo inciden en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Vamos a hablar entonces ahora de una enfermedad cardiovascular en particular, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica altamente prevalente, ¿sí? El organismo tiene un valor, o sea, hay un rango de presión arterial que asegura la adecuada perfusión de los tejidos. Una disminución de la presión arterial provoca hipoperfusión de los tejidos, isquemia y eventual necrosis, dependiendo del grado de hipoperfusión, ¿está bien? Por el contrario, el exceso, un aumento por encima de los valores normales, tampoco es beneficioso, ¿sí? Porque eso va a ir provocando una remodelación del vaso para mantener una adecuada perfusión de un determinado tejido, ¿sí? Saben que hay distintos tejidos que tienen mecanismos de autorregulación por constricción de la arteriola. Eso hace que se mantenga el flujo, ¿sí? O se contrae o se vasodilata, y eso mantiene el flujo adecuado. Esto es básicamente importante a nivel del sistema nervioso central o del riñón. Entonces, un exceso de presión arterial no es beneficioso. ¿Cómo definimos la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es un síndrome que está caracterizado por el aumento crónico de la presión arterial sistólica, diastólica o ambas, ¿sí? Si yo no le pongo un valor, evidentemente no tiene mucho sentido. ¿Por encima de cuánto tiene que estar esto aumentado? Básicamente se define un estado de hipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio, que puede ir acompañado o no de un aumento de presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? La hipertensión arterial es una patología crónica, como ya les dije, muy prevalente y silenciosa. Y este es el problema, porque al no tener una sintomatología, muchas personas son hipertensas sin saberlo. ¿Cuándo se dan cuenta que son hipertensos? Cuando aparece alguna de las complicaciones de la hipertensión arterial,
como por ejemplo accidente cerebrovascular. ¿Está bien? Cuando se evidencia clínicamente la hipertensión arterial es porque lleva mucho tiempo de desarrollo, ¿sí? Por eso es importante controlar la presión arterial. El 30% de la población mayor de 25 años es hipertensa. Pero fíjense, 1/3 de esas personas no lo sabe, no sabe que son hipertensas. Esto es simplemente para recordar un poco la regulación de presión arterial, que ustedes eso ya lo saben de fisiología. La presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. La resistencia periférica depende del radio del vaso, esto ya ustedes lo saben, regulado por factores humorales o el sistema simpático. El volumen minuto a su vez depende de frecuencia cardíaca y volumen sistólico, y el volumen sistólico va a depender de la precarga. Es la precarga, recordamos que la precarga es la longitud de la fibra cardíaca inmediatamente antes de la sístole y que está en relación con el retorno venoso. La poscarga, por el contrario, es la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo, es decir, la presión en la aorta inmediatamente antes de la sístole. Y otro de los factores que condicionan el volumen sistólico es la contractibilidad del miocardio. Cualquier modificación en cualquiera de estos parámetros modifica volumen sistólico y por ende el volumen minuto. Recuerden que un volumen minuto inadecuado va a provocar una perfusión inadecuada de los tejidos. Ustedes recuerdan que la presión arterial cuando aumenta se regula a través de los vasoreceptores. Cuando aumenta la presión arterial aumenta el número de los impulsos que se transmiten al centro vasomotor y eso provoca una respuesta mediada por el sistema parasimpático y de esa manera disminuye el tono del vaso y se produce la normalización de la presión arterial. También hay una serie de factores humorales y también participa más a largo plazo el riñón a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El riñón es un importante regulador de la presión arterial, ¿sí? Y vamos a ver que el riñón termina siendo verdugo y víctima de la hipertensión arterial. Hablamos de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Ahora bien, ¿qué es la presión arterial sistólica? La presión arterial sistólica es la máxima presión que alcanza la arteria, aorta y grandes vasos luego de la eyección del volumen ventricular. ¿Sí? Esa es la máxima presión del circuito, que es la que aparece en la arteria aorta luego de la expulsión del volumen sistólico. ¿De qué va a depender ese aumento de presión? Del volumen sistólico. A mayor volumen sistólico va a haber mayor aumento de la presión sistólica, de la velocidad de eyección y de las propiedades elásticas de la aorta. ¿Por qué esto es importante? Porque la aorta, como las grandes arterias que son elásticas, van a amortiguar esa energía, van a amortiguar digamos, la expulsión de volumen sistólico, van a almacenar energía que va a ser utilizada para mantener después el resto de la presión en el resto del sistema arterial. Disculpen, me pica la garganta de tanto hablar. Bien, la presión arterial sistólica es índice de volumen minuto. ¿Está bien? En cambio, la presión arterial diastólica es la mínima presión que tiene el árbol arterial inmediatamente antes de la sístole siguiente. Y eso depende de la distensibilidad de la aorta y grandes arterias, como les dije antes, que son las que almacenan la energía para poder mantener un valor de presión y la adecuada perfusión del tejido. Depende de la resistencia periférica, la presión arterial diastólica. De hecho, se dice que es un índice de resistencia periférica.
¿Está bien? Y también depende de la válvula aórtica. La presión arterial sistólica, como dijimos, depende de las propiedades elásticas de la aorta. También dijimos, cuando definimos hipertensión arterial, que podía haber un aumento de presión, que era por aumento de presión arterial sistólica, diastólica o ambas, ¿sí? Ahora bien, y también dijimos que la hipertensión arterial, que es una enfermedad cardiovascular, aumenta con la edad. La mayoría de los individuos mayores de 70 años son hipertensos. ¿Y por qué es eso? Porque van variando las propiedades elásticas de la aorta. Las fibras elásticas se van degradando, ¿sí?, como producto del envejecimiento, y son reemplazadas por fibras de colágeno. El colágeno es mucho más duro y entonces las arterias son menos distensibles, ¿sí? Tenemos acá una definición que es la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica. Las personas mayores de 70 años dijimos que son hipertensos y tienen hipertensión sistólica y presión de pulso aumentada. ¿Por qué? Porque la presión arterial diastólica es normal generalmente y la sistólica está elevada. La presión arterial sistólica aumenta con la edad, conforme aumenta la edad, mientras que la presión arterial diastólica va aumentando, pero alrededor de los 50 años se mantiene estable. Otro parámetro que se evalúa es la presión arterial media, que es la diferencia entre la presión arterial diastólica más 1/3 de la diferencia de presión sistólica y diastólica o presión de pulso, ¿sí? Bien. ¿Cómo clasificamos la hipertensión arterial? La hipertensión arterial se clasifica en dos grandes grupos: la hipertensión arterial primaria y la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria es la que se llama esencial y representa el 95% de los casos de hipertensión. ¿Por qué se llama esencial? Se llama esencial, en realidad no se sabe la causa. Hay un montón de teorías que tratan de explicar el origen de la hipertensión arterial esencial, algunas que tienen mayor peso que otras. Vamos a ver algunas de estas teorías, básicamente relacionadas con el riñón y con los vasos sanguíneos. Y el problema radica en que afecta el 95% de los hipertensos tienen hipertensión esencial. En el caso de la hipertensión secundaria, se sabe la causa. Entonces, una vez que esa causa se identifica, rápidamente puede regresarse la presión arterial a valores normales. En el caso de los hipertensos esenciales, se hacen ajustes dietarios, a ver si con eso se puede controlar la presión arterial, como por ejemplo consumir menor cantidad de sal. Y si no, hay tratamiento farmacológico, como después vamos a ver someramente, ¿sí? Porque no es el objetivo de fisiopatología hablar de farmacología. ¿Qué puede causar hipertensión secundaria? Bueno, parece que no quiere avanzar esto. Ahí va. La hipertensión arterial secundaria puede ser de origen renal, la principal causa es renal, endocrina, cardiovascular o también la administración de determinados fármacos o drogas. Pero fíjense que este tipo de hipertensión representa el 5%. Y una vez determinado o identificada la causa que está generando este aumento de presión, la presión vuelve a sus valores normales. Vamos a hablar algunos ejemplos. Como les dije, la hipertensión secundaria de origen renal es la más frecuente de todas, ¿sí? No es raro que si el riñón participa activamente en la regulación de la presión arterial, cualquier patología renal cursa con hipertensión. En algún momento cursa con hipertensión, ya sea nefropatías de origen parenquimatosa o enfermedad de los vasos renales, ¿sí? Esta es la causa más frecuente en los adultos de hipertensión arterial secundaria, pero siempre recuerden que el porcentaje de
hipertensión secundaria es solo del 5%. Existen otras causas de origen endocrino, como por ejemplo la enfermedad de Cushing. Es una patología, ya la vamos a ver más adelante, pero básicamente se caracteriza por un hipercortisolismo. ¿Sí? Hay un aumento muy marcado del cortisol y esto hace que, ustedes saben que los glucocorticoides no tienen efecto mineralocorticoide, es decir, no reabsorben, no favorecen la reabsorción de sodio. Sin embargo, cuando están en exceso, tienen efecto mineralocorticoide. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce un aumento en la reabsorción de sodio, liberación de antidiurética y reabsorción de agua y aumento del volumen intravascular, ¿sí? Entonces, va a generar un estado de hipertensión como resultado de un aumento del volumen minuto en última instancia. El aldosteronismo primario también cursa con hipertensión, básicamente porque está aumentando el sodio de manera, generalmente obedece a tumores productores de aldosterona, en donde no hay ninguna regulación. La aldosterona está en exceso y reabsorbe sodio, y eso lleva entonces un aumento de volumen intravascular. El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas de médula suprarrenal. Este tipo de tumores genera aumentos muy elevados de presión arterial por un aumento en el número de las catecolaminas circulantes. En este caso lo que tenemos es un fuerte efecto sobre la resistencia periférica, hay una vasoconstricción como resultado de las catecolaminas, pero recordemos también que las catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contractibilidad del miocardio. La acromegalia también es una causa de hipertensión secundaria y esto obedece a un aumento de hormona de crecimiento. Se habla de acromegalia en los adultos, el exceso de hormona de crecimiento en los adultos da acromegalia, y en los que son más jóvenes se produce gigantismo. ¿Y dónde está el quiebre? En el cierre de las epífisis, ¿sí? Entonces, en los adultos ya no pueden crecer longitudinalmente, pero sí crecen los distintos tejidos. El exceso de hormona de crecimiento se asocia a una mayor reabsorción de sodio y por ende entonces va acompañado de un estado de hipertensión como resultado de aumento de volumen minuto. En el caso del hipertiroidismo, que se produce como resultado de un aumento de las hormonas tiroideas, ustedes recordarán que tienen un efecto muy marcado sobre el cronotropismo y enotropismo a nivel cardíaco, y entonces las personas que son hipertiroidas también cursan con hipertensión. De origen cardiovascular tenemos, por ejemplo, la coartación de aorta, y esto es una causa de hipertensión básicamente en los niños, y esto está dado por una estenosis de la aorta. Esto es una patología congénita, ¿sí? La aorta está estenosada y entonces eso genera un aumento muy grande de la presión sistólica y por supuesto hipertensión, ¿sí? Eso se corrige quirúrgicamente. Tenemos también de origen neurógena, que es la apnea. La apnea del sueño es una situación bastante preocupante porque está relacionado con el desarrollo de hipertensión arterial. Esta es una situación vamos a ver si podemos pasar. Fíjense que cuando uno se acuesta, los músculos posteriores de la garganta se relajan. Y esto se da mucho en personas obesas. ¿Qué pasa? Se relajan tanto que estrecha mucho la vía aérea, ¿sí? Entonces la persona está unos segundos, ¿sí?, en donde no hay una adecuada oxigenación del tejido. Eso estimula el centro respiratorio y la persona hiperventila, ¿sí? Entonces, estas situaciones van llevando a hipertensión. Y después tenemos una serie de fármacos y drogas, ¿sí?, que favorecen el desarrollo de hipertensión arterial, como los corticoides, ¿sí? El exceso de corticoides es grave porque las personas ingieren una cantidad elevada de corticoides y, como les dije, en exceso los corticoides, los glucocorticoides, tienen efecto mineralocorticoides.
Los antiinflamatorios no esteroides también, los agentes simpático-miméticos, ¿sí? Muchos de ellos relacionados con drogas que se utilizan para el tratamiento del resfrío, por ejemplo, los anticonceptivos orales, las anfetaminas, la cocaína, éxtasis, todo este tipo de drogas lleva a un aumento de catecolaminas y eso está relacionado con el desarrollo de hipertensión arterial. Es decir, si se eliminan todas estas causas, la presión vuelve a sus valores normales. Acá tenemos un cuadro. Sí, sí. En el embarazo, por ejemplo, no muchas embarazadas tienen... Vamos a hablar, esa es esa parte. Ahora después vamos a hablar un poquito sobre la embarazada, la hipertensión que se desarrolla exclusivamente en la embarazada. Pero no es secundaria, ¿no? No lo considera. No se la considera secundaria, se habla de hipertensión en el embarazo. Ok, gracias. Bien, entonces acá tenemos como un cuadro general donde vemos, digamos, las causas que llevan a hipertensión secundaria, pero como dijimos, lo que nos interesa es la hipertensión esencial. Estos son algunos de los factores de riesgo más relacionados con la hipertensión arterial. Y fíjense que de todos ellos que fuimos hablando, este es muy importante, que es la genética. Yo les dije que hay una fuerte relación en parientes de primer grado, es decir, madre y padre hipertensos. El riesgo que tiene una persona, el hijo, es muy elevado. No se sabe exactamente cuáles son los genes que se heredan, si hay determinados, o sea, se sabe, se cree, mejor dicho, porque no se sabe a ciencia cierta, estaría relacionado con la herencia de determinados clústeres, grupos de genes relacionados con el manejo del sodio, ¿sí? Con el sistema renina-angiotensina, los receptores de angiotensina. Pero en realidad la genética de la hipertensión es muy compleja y lo que sí se sabe es que es poligénica. Existen algunos casos que si uno hereda un gen mutado, como por ejemplo hay una patología que se llama enfermedad de Liddle, que se escribe Liddle, en donde la persona lo que hace es hereda un gen mutado del el transportador de sodio, ¿sí? Entonces eso hace que se reabsorba sodio de manera continua, sin regulación. Pero ese es un caso aisladísimo, ¿sí? Es decir, la genética de la hipertensión arterial es poligénica y compleja, y como les dije, está asociada básicamente con genes relacionados con el manejo del sodio principalmente. Eso es lo que se sabe hoy en día. El consumo de sal, por supuesto, importantísimo también en desarrollo de hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que se sabe en relación a la hipertensión arterial esencial? Es que el individuo estaría genéticamente predispuesto, ¿sí? Está genéticamente predispuesto a desarrollar hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa? Si está genéticamente predispuesto y a su vez se expone a distintos factores de riesgo, se desarrolla la hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo porque estar genéticamente predispuesto no hace que uno padezca la patología, pero si está genéticamente predispuesto y encima es obeso, fuma, no hace deporte, toma cantidad de alcohol, está estresado, esa conjunción de predisposición genética y lo que se denomina factores ambientales es lo que condiciona el desarrollo de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, esa es lo que se cree que ocurra en estos individuos. ¿Por qué es esto también? Porque si bien yo les dije que hay personas que madre y padre hipertensos y la persona no resulta hipertenso, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser hipertenso, es un factor de riesgo. Dijimos que los antecedentes familiares eran factores de riesgo. Entonces, en resumen, el desarrollo de hipertensión está ligado a la conjunción de factores genéticos y factores ambientales que llevan a su desarrollo, ¿sí? ¿Qué es lo que se cree que ocurra? Aparentemente,
teorías establecen que habría una reducción en la excreción renal de sodio. Si hay una disminución en la excreción renal de sodio, aumenta el volumen intravascular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haría el riñón? El riñón entonces produciría vasoconstricción y de esa manera aumentaría la presión de perfusión y forzaría la excreción de sodio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo regula? Aumentando la presión de natriuresis, ¿sí? Se cree que en la mayoría de los casos de hipertensión arterial el origen esté a nivel renal, ¿sí? ¿Por qué se reduce la excreción de sodio? Y es lo que no se sabe, ¿sí? Pero esa es una de las teorías. Otra de las teorías dice que habría un problema a nivel de la resistencia periférica, es decir, los vasos sanguíneos serían más reactivos a sustancias vasoconstrictoras. ¿Está bien? Entonces, eso generaría un aumento del tono vascular y vamos a ver que el aumento del tono vascular de manera crónica va llevando a un proceso de remodelación de las arterias, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener la perfusión adecuada de un determinado lecho capilar. Y otra de las teorías en relación a la resistencia periférica es que habría una alteración primaria a nivel del manejo del sodio y el calcio en las células musculares lisas. Es decir, el problema aparentemente estaría en las células musculares lisas. Esto es lo que se sabe por el momento en relación a la hipertensión arterial y a pesar de muchísimas investigaciones se ha avanzado mucho, pero el origen exacto de la hipertensión arterial lo desconocemos. Sí sabemos que evidentemente el riñón juega un papel importante y la resistencia periférica también. Acá tenemos un esquema donde vemos de qué manera distintos factores están relacionados y que llevan entonces al desarrollo de hipertensión arterial. El factor genético y esta disminución en la retención de sodio sería lo que explicaría aparentemente este estado de desarrollo de hipertensión arterial. Probablemente yo venga dentro de 2, 3 años y diga otra cosa, pero esto es lo que sabemos hoy y aquí tenemos todos los factores ambientales que influyen y se conjugan con los factores genéticos para el desarrollo de hipertensión. Bien, la hipertensión arterial se clasifica, ¿sí?, en distintos niveles acorde al valor de la presión arterial. Fíjense, la presión arterial normal, sistólica menor de 130 y la diastólica menor de 85. Hay una presión arterial que se denomina limítrofe, ¿sí? Y después tenemos los estados hipertensivos, 1, 2 y 3. ¿A qué obedece esto? Obedece al daño en órgano blanco, ¿sí? La hipertensión arterial lleva a daño en determinados tejidos en particular. Entonces, cuanto mayor daño en tejido haya, mayor será este nivel. Y por supuesto, fíjense que está relacionado con un mayor valor de presión arterial. Y después tenemos la hipertensión sistólica aislada, que es la que hablábamos al comienzo cuando hablamos de los ancianos que tenían un endurecimiento de las arterias como resultado del reemplazo de fibras elásticas por fibras de colágeno. Sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Quería consultar, ¿qué pasa si, a ver cómo lo explico, como que un paciente tiene como si fuera una combinación de una de nivel 1 con nivel 2? O sea, ¿cómo se hace el diagnóstico ahí? No, eso depende, porque si sos nivel 1, o sea, a ver, no es que 1 es porque afectó el corazón, 2 afectó el riñón, sino que va sumando tejidos que afectados, ¿sí? A eso se refiere. Y generalmente yo lo que me refería es los niveles, que tuviera como una combinación de niveles. No, cuanto más valor de presión vos tengas, vas a tener mayor daño a órgano blanco, ¿sí? Porque está íntimamente relacionado con el valor de la presión. ¿Está bien? Bárbaro. La presión arterial limítrofe, ¿por qué la marcamos? Porque es importante, porque la presión arterial es riesgo de hipertensión arterial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Esa persona va a ser hipertensa y no sé, la tengo que controlar. ¿Qué tengo que hacer? Evitar que no fume, que haga ejercicio, que disminuya el consumo de sal. Probablemente controlando esos factores de riesgo no desarrolle hipertensión, ¿sí? Por eso es importante el valor de la presión arterial y controlar estos individuos. No son hipertensos, no hay que medicarlos, nada, ¿sí? Pero hay que controlarlos. Máxime si tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial. ¿Por qué es importante la hipertensión arterial? Porque dijimos que es un factor de riesgo de otras patologías cardiovasculares, como cuáles: accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, cuya patología representativa es el infarto agudo de miocardio, que vamos a ver en las clases siguientes, la insuficiencia cardíaca, es decir, la incapacidad del corazón de bombear a la periferia la cantidad de sangre necesaria para mantener una adecuada perfusión de los tejidos. La enfermedad arterial periférica, la hipertensión arterial acelera la aterosclerosis. Enfermedad arterial periférica se refiere a la formación de placas de ateroma en las arterias de los miembros inferiores, como las arterias ilíacas o poplitea o femoral. Es factor de riesgo de aneurismas aórticos, ¿sí? Un aneurisma es la dilatación, el debilitamiento de la pared de la arteria. Y generalmente en la hipertensión esto obedece a la formación de placa ateromatosa en la arteria que va debilitando la pared. Y por supuesto es un factor de riesgo de insuficiencia renal crónica. La hipertensión arterial y la diabetes son las principales causas de insuficiencia renal crónica. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Es la pérdida progresiva de nefrones funcionantes, ¿sí? Entonces, esto grábenselo bien: hipertensión y diabetes, causas principales de insuficiencia renal crónica. Y fíjense que las dos se pueden controlar, ¿sí? Tanto la presión arterial como los niveles de glucosa. Es el principal factor de riesgo de accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial, ¿sí? Es el principal factor de riesgo. Fíjense que acorta la vida de 15 a 20 años la expectativa de vida. No es poco perderse 15 a 20 años porque uno no se controló la presión arterial. Así que es muy importante el control. Aquí les voy a mostrar algunos gráficos donde ven que lo que yo les digo no es, se hizo a través de estudios, o sea, no es que yo se los digo porque lo invento, sino, fíjense acá tenemos riesgo de accidente cerebrovascular, riesgo de cardiopatía isquémica. Fíjense, a medida que aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo. A medida que aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Fíjense en este caso, donde tenemos mortalidad por cardiopatía isquémica y mortalidad por accidente cerebrovascular, ¿sí? Fíjense que el riesgo aumenta en todos los grupos etarios, ¿sí? Fíjense que aumenta en todos los grupos etarios y el aumento es lineal y está íntimamente relacionado con el valor de la presión arterial. En este gráfico vemos el riesgo de mortalidad cardiovascular. Fíjense cómo va aumentando el riesgo, ¿sí? Por 4, por 8, ¿sí? Esto implica un mayor riesgo de morirse de una enfermedad cardiovascular. Esto es el estudio Framingham y yo saqué simplemente una parte. Es un estudio que se usó durante 40 años y que permitió sacar un montón de conclusiones, la mayoría de las que sabemos al día de hoy en relación a los distintos factores de riesgo. Fíjense que acá habla acerca de en este caso, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia vascular periférica o enfermedad arterial periférica y insuficiencia cardíaca, ¿sí? El riesgo está aumentado tanto, estos son las personas normotensas y estos son las personas hipertensas, ¿sí? Las normotensas son los amarillos y los azules son los hipertensos. Fíjense que tanto en hombres como mujeres,
está aumentado el riesgo de episodios cardiovasculares, tanto enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia vascular periférica y cardiopatía isquémica. Y esto es peor aún si la persona, además de ser hipertensa, es diabética. Fíjense, los celestes corresponden a personas hipertensas y los verdes también son hipertensos y diabéticos. Fíjense la mortalidad cardiovascular, cómo aumenta a medida que aumenta cada vez más la presión arterial. Una reducción de presión arterial sistólica de solo 12 a 14 milímetros de mercurio o de diastólica de 5 a 6 disminuye en un 20% la cardiopatía isquémica, ¿sí? Como les dije, la principal exponente es el infarto agudo de miocardio. Y un 40% la reducción de accidente cerebrovascular, el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Creo que es más que suficiente esto como para ir corriendo y tomarse la presión arterial y tratar de transmitir esto también a los que conviven con uno, la importancia de medir la presión arterial. Dijimos que era una enfermedad silenciosa, sin embargo, hay una serie de síntomas que se han asociado con el desarrollo, digamos, con padecer hipertensión arterial. La cefalea es uno de ellos, los mareos, calambres, hemorragia subconjuntival, ¿sí? En la conjuntiva del ojo, por ejemplo, o epistasis espontánea. Epistasis es el sangrado nasal, ¿sí? ¿Qué pasó? Hicieron un estudio, acá yo les muestro uno, donde, fíjense, las personas que son celestes, que están estas columnas, perdón, las personas celestes no, las columnas celestes son personas que no son hipertensos y las rojas son hipertensos. Fíjense que no hay diferencia significativa en ninguno de estos, sí, digamos, en esta sintomatología que se puede asociar con hipertensión arterial. Es por eso que la hipertensión arterial se la llama el signo silencioso. La persona no tiene sintomatología, no se mide la presión arterial, no sabe qué valor tiene, pero a la larga termina siendo a lo mejor hospitalizada por un accidente cerebrovascular o por un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, muy importante el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Por qué es importante? Porque si se controla la presión, no va a haber daño en órgano blanco. El daño en órgano blanco se produce como resultado de la remodelación de los vasos para tratar de mantener un flujo sanguíneo adecuado. Fíjese, esto pasa acá en la Argentina. 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión, y esto es mundial también, ¿eh? 1 de cada 3 adultos que tiene hipertensión no sabe que tiene hipertensión. Y 1 de cada 3 que se controla, que está tratado, no logra mantener la presión arterial en sus valores normales. Esto es lo que se llama la regla del tercio. Es decir, hay un gran número de personas que no saben que es hipertensa, y de los que lo saben, no todos se controlan la presión arterial. Hubo un estudio muy importante que se hizo en la Argentina, que se llamó Renata, que lo hicieron en el año 2007 y después lo repitieron en 2015. Y fíjense, 30 y pico por ciento, 38% de personas, fíjense que no varió mucho de 2007 a 2016. Casi un 40% de personas no sabe que es hipertenso. Un pequeño porcentaje, alrededor de un 6%, ¿sí? Sabe que es hipertenso, pero no se trata. Si total no tiene síntomas. Y fíjense que un 50 y pico por ciento, alrededor del 55%, se trata. Ahora, de todos estos que se tratan, solo el 24% logra mantener la presión dentro de los valores normales, ¿sí? Y esto ocurre por muchas causas, por tener una terapéutica que no es la adecuada, porque la persona no tiene adherencia al tratamiento. Hay muchas causas que hacen que no se controle la presión arterial. Y como les dije, el principal problema es que al no tener sintomatología, la gente se olvida de tomar la medicación y no la toma, si total no va a tener sintomatología. Este estudio que se hizo último arrojó que en la Argentina hay un 36%, se hizo en 17 ciudades de la Argentina. La hipertensión tiene una prevalencia del 36%, que es prácticamente lo que pasa a nivel mundial. Un 38.8% desconoce la patología, de los que están tratados solo un 24% controla su presión arterial,
Y este estudio también arrojó que los hombres consumen más sal que las mujeres fuman igual que los hombres, y también que de las personas que están controlados los valores de presión, o sea, de este 24%, la mayoría eran mujeres. Bien, ¿cómo diagnosticamos la presión arterial? Es un método muy simple, si bien la persona que lo lleva a cabo tiene que estar entrenada y con un aparato validado, pero es la toma de la presión arterial. Se deben hacer 2 determinaciones de presión arterial separadas por un intervalo de tiempo, ¿sí? Esto es simplemente para que vean que ya, fíjense, en 1860 ya tomaban la presión arterial. Estos son esfingomanómetros muy, muy viejos, que por supuesto se fueron actualizando. Este señor Korotkov fue el que identificó los ruidos relacionados con la presión arterial sistólica y diastólica, por eso se lo conoce como los ruidos de Korotkov. Existen distintos tipos de esfingomanómetros que se utilizan para determinar la presión arterial. El manómetro de mercurio, el esfingomanómetro de mercurio, es lo que se llama gold standard, sería el método de elección. Pero ¿qué pasa? No se utiliza más y se desaconseja su uso porque el mercurio es tóxico, ¿sí? Entonces está prohibido en la Argentina por una resolución ministerial y han sido reemplazados por los que se llaman esfingomanómetros anaeroides, ¿sí? En donde el valor lo marca, la señal de ruido, ¿sí? Es interpretada y pasa a este relojito y la persona ocultando, porque el método sigue siendo ocultatorio, oculta, y cuando siente el primer ruido que corresponde a la presión arterial sistólica, se fija el valor en el relojito. Lo mismo con la presión arterial diastólica. Estos son los digitales que directamente dan en el display, no es método ocultatorio, directamente tiene un sistema que procesa la información y da en el display directamente el valor de la presión arterial. En el método ocultatorio y también en el método digital, lo que hay es una compresión de la arteria humoral en el brazo y se va desinflando de a poquito hasta que se escuchan, como dijimos, los ruidos de Korotkov. Para el diagnóstico no se recomienda el uso de esfingomanómetros de muñeca o dedo porque no son muy sensibles, ¿sí? Pueden dar error, ¿sí? Una cosa es un screening, pero no sirven para diagnóstico. Como les dije, una vez que se comprime la arteria humoral, hay un silencio, se empieza a desinflar y el primer ruido que se escucha es la presión arterial sistólica. Después hay una serie de ruidos que también se van a escuchar de menor intensidad y cuando desaparecen los ruidos, que es la fase 5, es la presión arterial diastólica. Acá tenemos un detalle de las 5 fases de Korotkov y qué es lo que se va a ocultar en cada una de esas fases, ¿sí? Es muy importante la correcta medición de la presión arterial. La medición tiene que ser por duplicado, un único valor aislado no tiene mucho peso per se, tiene que ser un promedio y sin redondear, o sea, 12,5 es 12,5, no es 13, ¿sí? Y si hay más de 5 milímetros de diferencia entre una determinación y otra, conviene hacer más determinaciones, ¿sí? Es muy importante que para tomar la presión arterial el aparato esté calibrado y esté validado, ¿sí? Porque si no, no tiene mucho sentido. Y el operador tiene que estar entrenado en escuchar los ruidos. Fíjense que el paciente, ¿qué tiene que hacer? No tiene ni que hablar durante la medición, tiene que tener el brazalete sobre el brazo desnudo, ¿sí? Hay que levantar bien la ropa, no tiene que tener algo que lo apriete porque está dando un falso valor. El brazo tiene que estar a la altura del corazón y tiene que estar apoyado, no puede estar colgando, ¿sí? Porque uno si no está haciendo una contracción isométrica y eso da un valor falso de presión. Normalmente tiene que estar apoyado, los pies en el piso y no tiene ni que haber fumado ni haber subido corriendo una escalera porque llegaba tarde al cardiólogo porque el valor va a ser un valor que no es el normal. Básicamente hay, como vemos entonces, factores técnicos
¿sí? Por parte del operador, pero también hay factores subjetivos también por parte del operador, esta historia de redondear, ¿sí? Esto atenta contra un diagnóstico correcto. Sin embargo, hay una serie de factores que es lo que se conoce con el nombre de fenómeno de guardapolvo blanco y otro fenómeno que es la hipertensión arterial enmascarada. ¿Qué son estas situaciones? Estas situaciones, el fenómeno de guardapolvo blanco, son aquellas personas cuyo valor de presión arterial está elevado cuando le toman la presión en el consultorio, ¿sí? Por eso se lo llama fenómeno de guardapolvo blanco. ¿Qué pasa? Esa persona no es hipertensa, pero en esa situación, al tomarle la presión arterial, tiene un valor elevado de presión. Por otro lado, hay algunos individuos, en los que al tomar la presión arterial en el consultorio le da un valor normal y sin embargo son hipertensos. Es lo que se llama hipertensión arterial enmascarada. Entonces, frente a alguna duda, lo que se hace, se toma la presión arterial en consultorio, como dijimos, pero también, y se hacen 2 determinaciones que se promedian, lo que se hace es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿sí? A través de este sistema se registran durante 24 horas, ¿sí? Las variaciones de la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión arterial media calcula y también la frecuencia cardíaca. La persona tiene que anotar en un papel aquellas situaciones a lo mejor, no, o sea, tiene que tratar de hacer su vida normalmente, ¿sí? Si hay alguna situación anormal, como que salió corriendo o lo que fuese, o subió corriendo unas escaleras, eso lo tiene que anotar, ¿sí? Porque eso, por supuesto, va a generar variaciones que, digamos, asociadas a un evento en particular. Esto permite, entonces, diagnosticar a aquellas personas que tienen una hipertensión arterial enmascarada o bien aquellas personas que tienen hipertensión de guardapolvo blanco. Fíjense entonces, la presión arterial en consultorio, yo voy a tener 2 grandes grupos. Uno con una presión arterial normal y otro grupo que en realidad va a dar en consultorio una presión arterial normal, pero sin embargo tienen una presión arterial, son hipertensos ocultos. Y esto lo detecto con en la determinación ambulatoria de presión arterial. Lo mismo, los hipertensos detectados en el consultorio. ¿Por qué? Porque hay un grupo, como les dije, de personas que muestran valores mayores de presión arterial y eso está relacionado con este fenómeno de guardapolvo blanco. ¿Está bien? ¿Qué pasa con estas personas? Cuando se hace el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, su presión está dentro de valores normales. Otra cosa que es importante del monitoreo ambulatorio de la presión arterial es que este monitoreo durante 24 horas permite saber, conocer el ritmo circadiano de la presión arterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el sueño, la presión arterial sistólica, y la diastólica también, pero se hace referencia a la sistólica, cae entre un 10 y un 20%, ¿sí? Esto es normal. ¿Qué pasa? Hay individuos en donde hay una pérdida de este ritmo circadiano y tenemos distintas situaciones. La persona que disminuye su presión arterial durante el sueño es lo que se denomina diper, ¿sí? Esta persona tiene una variación nocturna de la presión arterial, un descenso entre 10 y 20%. Hay personas en donde no disminuye la presión arterial, menos, digamos, no disminuye entre un 20 y un 10, sino menos de un 10%. Estas personas se las llaman non-diper. Hay otro grupo de personas en donde la variación de presión, la caída de presión, es mayor al 20%. Estos se los llaman diper extremos. Y tenemos otro grupo de personas en donde la presión durante el sueño es aún mayor que la diurna. ¿Está bien? ¿Por qué es importante detectar esto? Porque la pérdida, ¿sí? La pérdida de este ritmo circadiano de la presión arterial se asocia con eventos cardiovasculares, ¿sí? Con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Por eso es importante. Entonces, la determinación ambulatoria de presión arterial permite
clasificar correctamente y descubrir la hipertensión oculta y también no considerar hipertensos a las personas que presentan el fenómeno guardapolvo blanco, y también entonces permite identificar aquellos individuos donde no hay la variación circadiana de la presión arterial no ocurre y son individuos que están en mayor riesgo. Hay otra determinación que es el monitoreo de la presión arterial en la casa, ¿sí? Que pueden hacer las personas, pero esto no debe confundirse con la autodeterminación de la presión arterial. En este caso, es una práctica que está protocolizada, realizada con el paciente con equipos validados y mediciones estandarizadas, es decir, se le da un protocolo, el aparato que tenga la persona tiene que estar validado y la persona se toma la presión cuando ese protocolo lo indica y anota. Esto está muy bueno porque esto hace que se tenga mayor número de determinaciones de presión arterial, es un método simple y económico, la única condición es que el aparato esté validado y no, se independiza esto de alguna manera del fenómeno de guardapolvo blanco. Otra determinación es la automedición de la presión arterial, es decir, yo me lo tomo en mi casa con el aparato que tengo y sin ningún protocolo. Bien, la ventaja es que permite sospechar del fenómeno de guardapolvo blanco, no lo puedes descartar, ¿sí? Porque esto no está validado el equipo, como les dije. Es educativo en el sentido que cuando la persona se la compromete a medirse la presión arterial, de alguna manera tiene mayor adhesión al tratamiento. Pero ¿cuál es el peligro? Que la persona se mida la presión arterial sin un protocolo y sin un asesoramiento médico que haga errores de interpretación del valor, que se automedique, ¿sí? Que eso es grave, que dice, bueno, tengo más alta la presión, voy a tomar media pastillita más, eso está mal, ¿está bien? No tiene que automedicarse. Y otro peligro es el control compulsivo, está tomándose la presión arterial todo el tiempo, que es lo que se llama presuromanía. Sí, uno le parece un poco como loco todo esto, pero esto sí ocurre en todas esas cosas, por eso la determinación protocolizada del paciente de su presión, esto sí que es muy bueno y eso también ayuda a la adherencia al tratamiento. Como les dije, la gente no suele tener adherencia al tratamiento porque si no toma la medicación, no tiene sintomatología, ¿está bien? Entonces, eso es lo que a veces atenta contra el control de la presión arterial. Cuando se evalúa un paciente, lo primero que tiene que hacer el médico es descartar hipertensión secundaria. Recuerden que son un 5%, o sea que la mayoría de los que va a atender son pacientes que tienen hipertensión esencial. Tiene que evaluar el daño en órgano blanco. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son los órganos que están alterados, digamos que se afectan específicamente por la hipertensión arterial, ¿sí? Y otros trastornos que pueda tener asociados, básicamente si es diabético, si es obeso, si tiene otros factores, otras patologías asociadas, ¿sí? Y por supuesto identificar todos los factores de riesgo. Si fuma, si toma mucho alcohol, si ingiere una cantidad de sal elevada. Eso es todo el planteo que tiene que hacer el médico y para eso tiene una serie de determinaciones que pedir al laboratorio, así como también evaluar el daño en órgano blanco, ¿sí? Como resultado de la hipertensión arterial, es decir, cuando la presión aumenta, las arteriolas se vasocontraen para regular el flujo sanguíneo, ¿sí? Que se mantenga normal. Otra vez después se vasodilatan. Pero ¿qué pasa? Frente a un cambio sostenido de la presión arterial, esas arteriolas van sufriendo cambios, ¿sí? Estructurales. En primer término, hay cambios que son funcionales. ¿Cuáles son los cambios funcionales? Los cambios funcionales que se producen a nivel de las arterias son básicamente alteración de la homeostasis del endotelio, ¿sí? Hay disfunción endotelial y eso se traduce en una menor disponibilidad de óxido nítrico y un aumento de sustancias vasoconstrictoras, ¿sí?
Y luego se producen cambios estructurales de los vasos para tratar de amortiguar ese aumento crónico de la presión arterial. Entonces, frente a una agresión vascular, como pasa en la hipertensión arterial, hay una pérdida de endotelio o disfunción endotelial. Recordemos que si se altera la homeostasis del endotelio, se produce disfunción endotelial. Eso se traduce como un endotelio más pegajoso, procoagulante, aterogénico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa frente a esta situación? La respuesta del vaso sanguíneo es la proliferación de células musculares lisas y el aumento de la síntesis de matriz extracelular, es decir, las células musculares lisas que estaban en la capa media del vaso, en primera instancia lo que hacen, migran a la íntima y sintetizan matriz extracelular, cambian su fenotipo de fenotipo contráctil a fenotipo secretor, ¿sí? Entonces se produce engrosamiento de la íntima arterial. ¿Está bien? Esa es la respuesta. Si el estímulo persiste, se produce la hipertrofia de la capa media del vaso, ¿sí? Generalmente los vasos se remodelan y lo mismo hace el corazón en función a la ley de Laplace. Seguramente la escucharon en fisiología. La ley de Laplace dice que cuando aumenta la presión arterial, aumenta la tensión en la pared de ese vaso, en la pared de una cavidad cardíaca, ¿sí? Entonces, la forma que tiene el organismo de contrarrestar este aumento de tensión provocado por aumento de presión es aumentar el grosor. ¿Está bien? Entonces, por eso lo que hace el vaso es aumenta el grosor de la pared y disminuye la luz del vaso, ¿sí? Entonces, la disminución de la luz del vaso se traduce en un menor aporte sanguíneo, que en algunos casos puede traer aparejada situaciones de isquemia. En la hipertensión arterial hay también lo que se llama rarefacción capilar. ¿Qué es esto de rarefacción capilar? Es la pérdida de capilares. Esto ocurre mucho a nivel del músculo esquelético, se produce pérdida de redes capilares y está asociado con la hipertensión. Esa remodelación del vaso que hablábamos antes puede ser eutrófica o hipertrófica y eso está relacionado con el diámetro del vaso. En ambos casos lo importante que tenemos que recordar es que la luz del vaso disminuye. ¿Qué pasa en las grandes y medianas arterias? Básicamente se favorece el desarrollo de ateroesclerosis, es decir, la formación de placas de ateroma en las grandes y medianas arterias, y las arteriolas, que son las arterias que ejercen la resistencia periférica, se produce un proceso que se conoce con el nombre de arterioloesclerosis. ¿Qué es la arterioloesclerosis? Es precisamente lo que hablábamos antes acerca de este engrosamiento de la subíntima y la hipertrofia del músculo liso vascular. ¿Qué pasa entonces? Vamos a resumir en los vasos de resistencia, que son las arteriolas fundamentalmente. Hay un aumento de la masa de células musculares lisas y disminución de la luz del vaso, hay aumento de matriz extracelular, isquemia y lesión y hay vasoconstricción de ese área, y lo que se produce es, como se altera la resistencia periférica, se produce hipertensión arterial diastólica, ¿sí? Aumenta la presión arterial diastólica. ¿Qué pasa en los vasos distensibles como la aorta y las grandes arterias elásticas? También aumenta la masa de células musculares, ¿sí? ¿Sí? Hay hipertrofia también de esos vasos. Se favorece la formación de placas de ateroma. Recordemos que las arteriolas lo vamos a intensificar mañana, pero las arteriolas no se forman placas de ateroma. Las placas de ateroma solo ocurren en medianas y grandes arterias. Esto hace que la arteria sea mucho menos distensible y elástica y esto provoca hipertensión arterial sistólica. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos hay aumento de presión arterial sistólica y diastólica. Bien, vamos a ver los órganos blancos de la hipertensión arterial, ¿sí?
¿Cuáles son los órganos blancos de la hipertensión arterial? El cerebro, el riñón, el corazón y la retina. Estos son los principales órganos que sufren este aumento de la presión arterial de manera crónica. ¿Qué pasa a nivel renal? Habíamos dicho cuando hablábamos acerca de la patogénesis que el riñón tenía como un rol ahí en la génesis del desarrollo de la hipertensión arterial. Sin embargo, el riñón dijimos que podía ser víctima y verdugo. Y sí, es verdugo, pero termina siendo una víctima, porque una de las principales complicaciones de la hipertensión arterial es a nivel renal. Lo que ocurre es que se produce una remodelación vascular, ¿sí? Se produce una pérdida de nefrones, los nefrones se van esclerosando, por eso se habla de nefroesclerosis, ¿sí? Esa remodelación de los vasos a nivel renal va llevando a alteración en la membrana de filtración y va a provocar microalbuminuria. La detección de albúmina en orina, ¿sí? Es indicativo de patología, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, se va produciendo la esclerosis de los glomérulos, se va produciendo fibrosis intersticial del tejido renal y esta pérdida progresiva de glomérulos lleva a la insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa a nivel del corazón? El hecho de que que haya hipertensión arterial hace que esté aumentada la resistencia periférica, es decir, que el corazón va a tener un aumento de poscarga, es decir, la presión contra la que tiene que bombear va a ser aún mayor. Entonces, ¿qué hace el corazón? Desarrolla mecanismos para tratar de lograr una mayor fuerza de contracción. ¿Y cómo lo logra? A través de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Es decir, aumenta el grosor de la pared del ventrículo. De esta manera, ¿sí? Las fibras cardíacas tienen un mayor número de miofibrillas, con lo cual se pueden formar un mayor número de puentes cruzados y el corazón hace más fuerza, ¿sí? Esto va provocando una disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque la hipertrofia cardíaca se acompaña de un remodelamiento intersticial en donde las fibras de colágeno de tipo 3 se reemplazan por colágeno de tipo 1, que es mucho menos distensible. Entonces, el corazón hipertrofiado le cuesta llenarse, por eso hablo de disfunción diastólica cardíaca, ¿sí? No está el problema en la contracción, el problema está, todo este proceso de hipertrofia lleva a que el corazón, el problema principal que tenga es en llenarse porque no se puede distender correctamente la cavidad, ¿sí? Y esto va llegando paulatinamente a insuficiencia cardíaca. Por supuesto que después también va a haber disfunción sistólica, va a haber un problema también en la contracción, pero esto es lo primero que aparece. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? Como resultado de esta hipertrofia ventricular izquierda puede haber arritmias, puede haber alteraciones en el ritmo cardíaco, ¿sí? Y por supuesto dijimos que la hipertensión arterial acelera la ateroesclerosis, con lo cual se favorece la formación de placas en las arterias coronarias. Por eso entonces un individuo puede hacer una cardiopatía isquémica, puede hacer un infarto agudo de miocardio. Fíjense que la hipertrofia ventricular izquierda es un factor de riesgo para infarto, para insuficiencia cardíaca y también para muerte súbita, ¿sí? Esto no confundir con la muerte súbita del recién nacido. La muerte súbita en el adulto se da como resultado de arritmias, es decir, alteraciones en el ritmo cardíaco que son letales. Generalmente son arritmias a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? Otra de las cosas que pasa, o sea, tenemos un panorama a nivel del corazón en sí mismo y de los vasos sanguíneos. Se favorece la formación de placas de ateroma, pero ¿qué pasa? Cuando las placas de ateroma se forman, van protruyendo hacia la luz del vaso. ¿Qué pasa en arterias grandes como la aorta? No disminuye la luz del vaso, sino que la placa lo que va haciendo es debilitando la pared, ¿sí? Y generando un aneurisma. Pero puede ocurrir lo que se llama disección aórtica. La disección aórtica
ocurre cuando se desgarra la íntima arterial, entonces la sangre empieza a discurrir, ¿sí?, diseccionando una y otra capa de las arterias. El peligro de eso es que se puede romper y eso generar una hemorragia que es grave, ¿sí? La mortalidad es muy elevada en este caso. Acá tenemos simplemente, esto es un esquema para que veamos un vaso normal. Un aneurisma se llama cuando hay una dilatación de las tres paredes, ¿sí?, que forman parte de la arteria. Y como dijimos, la coartación aórtica es el desgarro de la íntima y el discurrimiento de la sangre entre las capas de las arterias, ¿sí? A veces se puede quedar la sangre atrapada así y esto puede romperse. Durante mucho tiempo la disección aórtica se la llamó un falso aneurisma, pero en realidad no se trata de un aneurisma. Se los digo por las dudas que a lo mejor lo vean en algún libro. Otro de los órganos blancos de la hipertensión es la retinopatía hipertensiva, es decir, la retina es uno de los órganos que se afecta mayoritariamente produciendo disminución de la visión y por supuesto puede llegar a ceguera, ¿sí? Y el proceso que ocurre en los vasos de la retina son similares a los que ocurre en las arteriolas renales, ¿sí? Los vasos se van remodelando e inclusive aumenta mucho su permeabilidad y se empieza a depositar un material hialino, ¿sí?, que es material proteináceo, ¿sí?, como resultado de aumento de permeabilidad vascular, y eso se evidencia en un fondo de ojos como exudados, ¿sí? Generalmente puede esta disminución de la luz de los vasos como resultado del remodelamiento vascular va a traer zonas de isquemia en la retina. Y también tenemos la presencia de lo que llaman exudados aldodonosos, que son exudados que se forman básicamente en la región donde ingresa el nervio óptico, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial es una causa importante de ceguera. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso central? El sistema nervioso central dijimos que era la principal causa de accidente cerebrovascular, tanto isquémicos como hemorrágicos, ¿sí? Estos son los tipos de accidentes cerebrovascular isquémicos y estos son los hemorrágicos y los vamos a desarrollar más en las clases cuando hablemos de cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Simplemente se los voy a definir. La isquemia cerebral transitoria es una isquemia, como su nombre lo indica, transitoria, ¿sí? Y esto ocurre como resultado de una oclusión parcial. Puede haber una isquemia cerebral establecida como resultado de un trombo que ocluye una arteria cerebral importante en presencia de una placa de ateroma. Puede haber infartos lacunares, que son, digamos, las arterias que se ven afectadas son las arteriolas cerebrales perforantes, que son las que van a llevar irrigación a la zona subcortical. Estos infartos lacunares van produciendo áreas de necrosis a nivel subcortical y esto se traduce en deterioro cognitivo. Tenemos también que se puede producir la ruptura de un vaso y entonces estamos en presencia de accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico. Puede haber hemorragia parenquimatosa o hemorragia subaracnoidea. Espacio subaracnoide es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar, como les dije, más adelante en detalle de esto. Y lo más grave que puede pasar es la encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva es una condición grave en donde hay un aumento muy importante de la presión arterial que supera la capacidad de regulación del flujo sanguíneo. Entonces, al perderse la capacidad de regulación del flujo sanguíneo, se produce vasodilatación con zonas de edema, pero a su vez esto coexiste con áreas isquémicas, ¿sí? Esto, por supuesto, produce un grave deterioro en el tejido nervioso central y, por supuesto, que hay secuelas como resultado de esto. Vamos a ver finalmente algunas situaciones particulares como la hipertensión maligna, que les dije que era una hipertensión rápidamente progresiva, que eso está relacionado
básicamente a la etnia negra, no es muy frecuente en las personas de raza blanca, y normalmente se caracteriza porque la presión arterial aumenta, no gradualmente, sino aumenta de manera mucho más rápida, llegando a valores muy elevados, los que provocan insuficiencia renal, hemorragias retinianas muy importantes, pérdida de la visión y encefalopatía hipertensiva. Sí, es una condición médica de urgencia. Otras situaciones son las crisis hipertensivas. Es decir, esto se produce, por ejemplo, por un estrés emocional severo, un aumento excesivo en la ingesta de sodio o interrupción de la terapia hipertensiva, ¿sí? La presión arterial aumenta de golpe. Estos casos también son urgencias médicas y normalmente ocurre en personas que están medicadas pero o consumen más sal de la cuenta o se olvidaron de tomar la medicación. El pronóstico de la hipertensión arterial es muy, muy bueno, pero como dijimos antes, siempre y cuando se controle los límites de la presión dentro de los valores de un normotenso. ¿Por qué? Porque si tiene los valores si no tiene los valores de un normotenso, empiezan a ocurrir todas estas alteraciones de remodelación vascular que afectan a los distintos órganos, como vimos. El tratamiento es dietético y farmacológico. Primero dietético, eliminar la sal, no fumar, ejercicio, comida saludable, y después viene el tratamiento farmacológico. Este tipo de dieta, que es la que se llama DASH, este tipo de dieta es una dieta que se ha impuesto a fin de disminuir la presión arterial y de combatir la hipertensión, que son dietas muy ricas en frutas y verduras y pescados, así como también cereales. Sí dieta y sí ejercicio. Y tratar de evitar todas estas cosas que favorecen estos factores de riesgo que hace que una persona sea una persona genéticamente predispuesta sea propensa a desarrollar hipertensión arterial, ¿sí? Por eso no a las grasas saturadas, no a los ácidos grasos trans, ¿sí? Bien. Y el tratamiento, existe un montón de drogas que se utilizan, como les dijimos, hay una gran heterogeneidad entre los hipertensos, no todos responden de la misma manera, por eso hay una batería importante de fármacos. Por supuesto, hay primeras líneas de fármacos con los cuales se empieza, y si la persona no responde, se va variando. Vamos a decir dos palabras de unas situaciones particulares, que es la hipertensión en el embarazo. O sea, una mujer que es hipertensa puede quedar embarazada, sí, hay que controlar la presión arterial, pero otra situación es lo que se llama preeclampsia, ¿sí? Que es la hipertensión que se desarrolla durante el embarazo, generalmente alrededor de la 20 semanas de gestación, y se caracteriza por presentar proteinuria. Generalmente la presión arterial sufre modificaciones durante el embarazo, ¿sí? Hay una disminución de la presión arterial durante el primer trimestre, hay un aumento del volumen minuto como resultado de un aumento en retención de sodio y agua, pero rápidamente se produce vasodilatación de manera tal de regular la presión arterial, ¿sí? Entonces, generalmente las mujeres embarazadas tienen presión arterial disminuida, que en el tercer trimestre empieza a aumentar para llegar a sus valores normales. ¿Qué pasa en la preeclampsia? Habría una mayor susceptibilidad a sustancias vasoconstrictoras y no se sabe bien cuál es el origen, pero lo importante es poder detectarlo, porque tanto la persona hipertensa que queda embarazada como la que desarrolla preeclampsia, este aumento de presión arterial repercute a nivel fetal, ¿sí? En la nutrición del feto, ¿está bien? Entonces, para evitar este tipo de situaciones deben ser bien controladas. La eclampsia es otra situación en donde a la hipertensión y a la proteinuria se agregan las convulsiones, ¿sí? A eso se llama eclampsia. La hipertensión arterial en los ancianos, ya dijimos entonces que la mayoría de las personas mayores de 70 años tienen hipertensión arterial sistólica. Ese aumento se da por pérdida de elasticidad de las arterias. También recuerden que tienen disminución en la sensibilidad de los presorreceptores, incremento de resistencia periférica y disminución del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Entonces esto es como motivo del envejecimiento,
es muy frecuente, como les dije entonces, que tienen hipertensión arterial de tipo sistólico. ¿Qué pasa con los niños? En los últimos años se ha dado muchísima importancia a la presión arterial en niños porque los chicos hay que tomarles la presión arterial. La presión arterial en los chicos es función de la edad, de la altura y el peso, ¿sí? Por eso es importante hacer esas correlaciones. Hay tablas que correlacionan los valores de presión acorde a la edad y la altura del peso de cada de los chicos, ¿sí? Y es muy importante que hay chicos que tienen importantes factores de riesgo, hipertensión familiar y obesidad. Se vio que la obesidad en la infancia favorece el desarrollo de hipertensión arterial en el individuo adulto, ¿sí? Está íntimamente relacionada la obesidad infantil con la hipertensión arterial. Por eso se aconseja ahora que todos los chicos, cualquiera sea la causa por la que van al pediatra, el pediatra tome la presión arterial. Entonces, esta es la pregunta. ¿Sabes cuál es el valor de tu presión arterial? ¿Sí? Fíjense que con controlar el valor de la presión arterial podemos evitar un montón de patologías, ¿sí? Con solo la determinación de la presión arterial, y si uno es hipertenso, adherir firmemente al tratamiento para que la presión arterial esté dentro de los valores normales. Les cuento que el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión, y hasta acá llegó la clase de hoy. Les agradezco haber estado presentes. Sé que no es la forma más efectiva. A mí me gusta mucho el diálogo con los alumnos y que podamos intercambiar y que la clase sea mucho más ágil, pero bueno, es lo que tenemos al menos este año también. Nos vemos entonces mañana. Mañana vamos a hablar